la hora de Noel Alejandro Leal y de Venezuela. Es la hora de tener los oídos bien atentos, porque vamos a descubrir qué hay detrás de una información, cómo juntar una con otra, cómo amar todo un hilo para llegar a lo que a veces no queremos ver. Pero si queremos salir adelante, tenemos que despertar. Y quien nos lleva a despertar es precisamente Noel Alejandro Leal. Muy buenas madrugadas, Noel. Buenas madrugadas, Jenny, profe, y a todos los que nos acompañan hoy. Gracias por esta nueva oportunidad. Vos sabés que cada vez que tenemos que encontrarnos, obviamente tengo que leer qué pasa. Y siempre voy a mi fuente, que es Noel Alejandro Leal. Pero a veces leo cosas que no entiendo. Supuestamente escriben periodistas, por lo general. Entonces me llama la atención un titular: el poder de nuestro voto. Bajada. ¿Está en la parte de ciencia ficción? Sí. O en un mundo paralelo, no sé. Dice, para atrás ni para coger impulso, como señala la popular frase. Venezuela debe avanzar con determinación hacia un futuro donde el voto sea el faro que guía el camino hacia el bienestar y la reconciliación. Mi pregunta, el señor que lo escribió es David Uzcategui. ¿Vive en Venezuela o en Narnia? Bueno, vive en Venezuela. No es periodista, fíjate. No, él no es periodista, creo que de profesión no es periodista. Él es un activo de la política. Él hizo su vida política en Primero Justicia, como tantos otros que después, hoy creo que, sí, él está en lo que llaman Fuerza Vecinal, que es un partido que salió de exmiembros de Primero Justicia, Voluntad Popular. Fue un partido que la mayoría de su liderazgo o forma parte, están todos bajo una sola estructura, un solo eje que ha sido hasta ahora bastante servicial con el gobierno. En el caso particular de Uzcategui, era un hombre que fue concejal cuando quiso aspirar a la alcaldía de Baruta. La alcaldía de Baruta ya tenía una inhabilitación. Él estaba inhabilitado, como concejal ya había sido inhabilitado, no pudo participar. Es más, el actual alcalde, la campaña, si mal no recuerdo, la campaña es para que gobierne Uzcategui y pónganme a mí. Casi que eso, ¿no? Y en las últimas elecciones él ya buscaba la gobernación de Miranda, pero no se la dieron. Y es bueno colocar el término "no se la dieron" para poder abrir bien el mapa. Porque todo el asunto de lo que son gobernaciones y alcaldías en el país es un asunto de adjudicación. El gobierno decide adjudicar o no a quién le va a dar la alcaldía o la gobernación, previo parapeto electoral. Frente al hecho de las elecciones del 2024, o que pueden ser antes, frente a estas próximas elecciones, el gobierno está ya cada vez más claro que tiene un gran problema. La oposición no ha podido movilizar gente. Y eso es algo que para el gobierno es muy grave, porque para eso los tiene, pues. Entonces necesitan que la oposición movilice gente para el asunto de las elecciones presidenciales, pero no, eso sigue vacío, pues. Está el miedo de intentar continuar con el show de las primarias, y que sea realmente deprimente ver los centros tan increíblemente vacíos, por más que cada vez buscan planificar y hablar de una vez que esto sería un proceso representativo nada más, porque no se cuenta con la logística, ni los fondos, ni el financiamiento. Sigue siendo muy riesgoso decir vamos a hacer la primaria y que esto salga realmente deprimente. Entonces, para poder el gobierno empujar más gente al matadero electoral, seguramente lo que veamos es algo que hablamos desde el principio de todo este cuento, que es lo que se conoce aquí como una mega elección. ¿Qué es una mega elección? Una elección donde participe de una vez por la presidencia y se participe por gobernadores y alcaldías. Los gobernadores y alcaldías están puestos relativamente recientes, pero ahora viene la posibilidad de una nueva adjudicación.
En el caso particular de la estructura de fuerza vecinal a la cual pertenece Uzcategui, sería la oportunidad de que le adjudiquen la gobernación de Miranda. Y entonces ahora se vuelve a presentar como candidato y le adjudiquen esa gobernación porque en realidad Fuerza Vecinal se ha portado muy bien con el gobierno, ha cumplido muy bien con su papel como esa nueva oposición diferenciada de la MUD. Pero todos vienen de ahí, ¿no? Y ha sido realmente bien representativa de los intereses del gobierno, en realidad. Pues. Entonces, sus alcaldes son bastante mediocres, pero son opositores. Su mensaje con respecto al país es ese Uzcategui, la reconciliación a través del voto, un voto que no tiene ningún tipo de valor en la realidad. Por eso es que se habla de manera clara de adjudicaciones. Y como sabemos que llevar a la gente al matadero electoral con esa parte de la política clientelar básica de las alcaldías y las gobernaciones, sí puede hacer que el bulto crezca a la hora de esa elección y que no se vean los centros tan vacíos. Entonces, la lógica es que cada uno de estos personajes que tienen algún tipo que buscan algún tipo de representación regional, bien sea de alcaldías o de gobernaciones, empiecen a hacer mucha bulla llamando al voto. Hay una posibilidad de que el voto sea importante. Te voy a contar de una unión, Cuenta. una alianza importantísima. Rosales Capriles. Es natural y clave para primaria opositora según analista. Sí, es natural. ¿Puedo leer con voz de política? Por favor. Llegó la hora de la gran unidad por Venezuela para lograr el reencuentro de todos los venezolanos. Todos somos necesarios en la construcción de la más poderosa maquinaria política de todos los tiempos. Jenny, se aproximan, sí. ¿Cuál de los candidatos unitarios que han contado con la unidad de toda la oposición, Rosales o Capriles, dice esas palabras? Rosales. Ajá. Pero me cortaste, me faltaba un poco. Cuéntame. Se aproximan los 50 días más emocionantes de la primaria. Y bueno, ya. Tú sabes que es muy gracioso porque en ambos casos de esta unión, Rosales, Capriles, y que dicen de esta unidad a formar, a integrar, ambos fueron candidatos únicos. Ambos fueron candidatos de la unidad. Uno por la Coordinadora Democrática, otro por la Mesa de Unidad Democrática, por la MUD, que era lo mismo, simplemente con nombres distintos. Ambos se levantaron la mano mutuamente en los dos casos. Ambos hicieron campaña el uno por el otro y todos en conjunto en su momento. Debemos recordar que Rosales fue candidato en el 2006 por consenso. En aquel momento el representante de Primero Justicia presidenciable era Julio Borges. Pero después para la campaña de Capriles gana por aquellas primarias del 2012, que le gana María Corina, que en uno de los debates Leopoldo se le suma a Capriles. Fíjate que este asunto de alianza con Capriles tampoco es nuevo, ¿no? Porque en aquello fue un debate, en pleno debate, Leopoldo dijo, no, bueno, yo ahora ceso mi campaña y Capriles es mi candidato, bueno, lo abrazo y listo. Y ahí hubo esa unidad. Aquí Rosales no se terminó de escribir en las primarias, pero ya de una vez abraza a Capriles como candidato. Es importante recordar, y vamos a colocarlo como un pequeño mapa de visitas. Maduro va a Maracaibo. Manuel Rosales es el gobernador del estado Zulia, Maracaibo es la capital, y Maduro va a Maracaibo y se reúne con Manuel Rosales. Tienen esta reunión, una reunión muy afectuosa, donde todos ellos están muy contentos. Maduro vuelve a sus labores, Rosales a las suyas, y de repente Capriles se reúne con Rosales. Capriles se reúne con Rosales y sale este pacto de unión, en el cual Un Nuevo Tiempo, el partido de Rosales, pone toda su fuerza política a apoyar a Capriles para las primarias. Pero para las presidenciales Capriles está inhabilitado. Entonces, ¿dónde pero Manuel Rosales no. Exacto. ¿Dónde estaría la obligación de Capriles en brindarle su apoyo
a Manuel, si Manuel decide lanzarse. Y con las muy buenas relaciones que tiene con Maduro, Maduro precisamente en una cadena, ahí el día viernes, hizo una cadena donde dijo mucha pendejada, como siempre, pero también habló de que él, yo y Rosales, yo Rosales y yo, Rosales y yo, y Rosales, eso, que ellos tienen mucho tiempo trabajando por los altos intereses del país. También en la cadena hubo varias cosas interesantes. Vamos a alejarme un momento de esto para entrar en el desarrollo de cómo se sigue mintiendo de manera descarada. También Maduro le hizo cariñito a otro exgobernador ADECO, que creo que también está vinculado ahora con Fuerza Vecinal, que es Galíndez de Cojedes. Porque todo siempre es lo mismo, ¿no? Toda la misma basura constantemente. Entonces hoy Maduro le hizo un cariñito a Galíndez y Maduro habló de la importancia de convertir a Venezuela de darle a Venezuela, que Venezuela tenga seguridad de producción después de haber destruido absolutamente todo, y habla sobre la voluntad exportadora de Venezuela cuando aquí no existe ni siquiera producción interna en absoluto, de absolutamente nada, porque todo lo destruyó el socialismo. Entonces, en el marco de las mentiras del show, hay que ver esa pequeña hilo de visitas también coordinadas, poniendo a Rosales como eje de estas visitas y de lo que sigue corriendo, pues. Sigue corriendo el hecho de que tanto Superlano como Capriles como María Corina están inhabilitados. Sigue corriendo el espacio para que pueda o no pueda haber unas primarias. Sigue corriendo el hecho de que si se llega a un consenso se puede elegir un candidato que esté fuera de los candidatos inscritos para las primarias. Cada una de estas cosas siguen su ritmo mientras el país sigue en su debacle y en su destrucción constante. Frente a toda esta mentira, es importante recordar ese punto con el que iniciamos, la oportunidad de una mega elección, de poder arrastrar a todas las estructuras de partidos a eso. Y si uno pone ese pequeño mapa y vemos vamos a colocarlo ahorita, vamos a especular de algo que pudiese no existir, nada más vamos a basarnos en ese mapa para decirlo, este pacto Maduro-Rosales-Capriles. ¿Por qué no extraña? Por supuesto, tiene resonancia cuando uno escucha declaraciones de Ramos Alú y de su muñeco de ventríloco, de su candidato, donde hablan de que este tipo de alianzas, bueno, pueden hacer las alianzas, pero no estamos en esto, no se puede elegir un candidato por consenso, hay que elegir el candidato que nazca de las primarias. Quizá porque, por supuesto, se ven desplazados, Acción Democrática se ve desplazado en ese pacto, pero espera hacer bulla para que si se hace una mega elección, poder recibir una serie de adjudicaciones que les traiga beneficios al partido. Estamos viendo que en esta unión Rosales-Capriles hay analistas que dan su opinión. Por ejemplo, un tal Juan Manuel Trac, doctor en procesos políticos contemporáneos y sociólogo, dice: Rosales y Capriles comparten una visión de cómo enfrentar el autoritarismo del gobierno de Nicolás Maduro. Ha sido muy efectiva. Mira, realmente efectiva. Ellos han sido los dos principales líderes que se enfrentaron en procesos electorales contra Chávez y Maduro, y fíjate, el resultado ha sido realmente efectivo. Ellos la comparten, esa visión, sí. Después una politóloga y profesora universitaria, María Alexandra Semprún, dijo: Rosales aporta a Capriles Radonsky maquinaria, carisma, credibilidad y la aprobación con la cual cuenta en el principal feudo electoral de toda Venezuela, Zulia. Tú sabes que todo eso es bien gracioso porque hace nada, tú sabes que aquí las elecciones de gobernadores y alcaldes han sido una sucesión bastante rápida, ¿no? Pero hace nada, en el 2018, 2019, hubo una elección donde el candidato que ganó la gobernación del Zulia era de Primero Justicia. Es decir, que la maquinaria del Zulia en Primero Justicia funciona. Claro. No digamos que la maquinaria de Rosales es menor que la de Primero Justicia, por supuesto que es mayor, y más cuando eres el gobernador, tienes el poder de ser quien firma cheques.
pero la maquinaria de Primero Justicia ya había demostrado que en el Zulia tiene cuerpo. Su candidato lo habían llevado ya a la gobernación en su momento. El candidato en aquel momento decidió no juramentarse ante la Asamblea Constituyente. Mientras que todos los candidatos adecos que ganaron gobernaciones, que les adjudicaron gobernaciones en su momento, fueron y se juramentaron frente a la Asamblea Constituyente. Pero Primero Justicia, el partido de Capriles, tiene un cuerpo, tiene una maquinaria nacional que debería de ser importante debido a que Capriles ha sido candidato 2 y 3 veces. ¿Qué es lo que puede aportar en el mundo de la fantasía? Que es lo que estos analistas dicen. Nada, porque todo es fantasía, porque todo es mentira, todo es ese poder del voto. ¿De qué voto se está hablando? Si en este país eso no existe. Si desde el 2004 quedó académicamente y científicamente comprobado que la inviabilidad del sistema electoral. Si está claro que desde el proceso constituyente de 1999 en Venezuela no hay Estado de Derecho. Eso está claro para cualquier persona con un mínimo de interés por la realidad del país. Pero estos maravillosos analistas que lo que hacen es ponerle bordado a este manto oscuro con el que arropan a Venezuela, le ponen de vez en cuando unas cuantas lentejuelas para que exista algún tipo de brillo, siguen llenando el país de mentiras, de fantasías, gastando tinta digital, porque eso es lo que hay. Pues, mira, ya ni es todo tan absurdo, es todo tan ridículo cuando uno ve a este tipo de personajes diciendo las bondades, lo que aportan, estos acuerdos, esta visión que tienen ellos para luchar contra el autoritarismo, cuando simplemente han sido total y absolutamente útiles para el proceso de la instauración de la tiranía. Han sido los que han empujado a la gente a la vestimenta democrática de la tiranía. Han hecho lo imposible para que la tiranía esté tan cómoda como está hoy. Entonces, más allá del terrible daño, por eso es que siempre es importante ver esto en grandote, más allá del terrible daño que son esos personajes, Ramos Alú, Rosales, Capriles, toditos, pues, está esa gran masa de sesudos analistas, de periodistas, de todo ese gran arsenal de degeneradores de opinión, que lo único que sirven es para seguirle haciendo daño a Venezuela, para más nada. Ahora hay otro politólogo, se llama Walter Molina Galdi. Él habla de un plan B, de que esta alianza allana el plan B ante un posible adelanto de elecciones o de la prohibición de inscripción de un eventual ganador inhabilitado para ejercer cargos públicos como lo están Machado y Capriles Adón. Eso es parte de lo que hablábamos hace rato. ¿Por qué? Porque te hago agarrar. Lo que pasó es que eso no es un plan B, es un pacto acordado con Maduro. Decirlo de esta manera es algo inaceptable. Señores, son 25 años de control social. Un cuarto de siglo donde un gobierno destruyó a Venezuela de manera consciente. Si se ve nada más en el fenómeno económico, impacta, pero simplemente el país está en ruinas. Es un país que está destruido. Un país donde tenemos cualquier cantidad de millones y de millones de venezolanos fuera de su patria. ¿Creen que lo hicieron sin un acuerdo previo con esa oposición? ¿Creen que esa oposición no lo ha hecho posible? Que cada una de las acciones dentro del marco electoral no han sido pactadas. Que todo esto no está estructurado para seguir metiendo a la gente dentro de este cajón. Pensar otra cosa es de pendejos, porque la realidad está allí, está clarita, es evidente. Entonces, no es que sea un plan B para poder enfrentar, no, simplemente es una cosa realmente acordada y pactada. No es un pacto que están haciendo ahorita, no. Simplemente son las renovaciones de contrato. No hay mayor novedad. Noeli, ¿crees que pueda haber otras alianzas? Sí, por supuesto. Mira, en algún momento se presentará otra directamente de el ADECO con Superlano, que también está inhabilitado a voluntad popular. Debemos recordar que en su momento Ramos Alup le levantó las manos a Guaidó diciendo que Guaidó iba a ser el candidato. Pero como ya el guiado no está en el juego, pero el guiado era de voluntad popular, quizás se pueda haber otro acuerdo y otra alianza en ese sentido, para ir reforzando la estructura de la unidad. Lo cierto es que ninguno de estos candidatos levantan absolutamente nada.
todo esto es un asunto del que llena una calle porque pagó 4 autobuses y puso ahí gente porque la gente está desesperada por querer recibir algo de cualquier lado. ¿Por qué? Porque lo que hay es hambre en el país. Por eso es que tú ves que la gran cantidad de estos encuentros que hacen, lo hacen en ciudades que están realmente empobrecidas. ¿Por qué? Porque es en donde más pueden reclutar gente para la fotografía, para que la fotografía se vea un poquito más decente. En las ciudades que tienen algo de la burbuja, tienen que ver, les es más difícil, porque la gente que está recibiendo algún tipo de goteo de la burbuja no tiene mayor interés. Simplemente nada. ¿Qué es eso? Una bolsa de comida es la misma que me da el gobierno. Me quedo con la del gobierno. Y ya. Sí. Ahora, involucraron a senadores de Estados Unidos que están preocupados por las amenazas a primarias en Venezuela. Fueron 20 senadores que el jueves de esta semana que estamos terminando expresaron su preocupación por las distintas amenazas que penden sobre las primarias de la oposición venezolana. Hicieron una carta para Blinken. Yo entiendo que estén preocupados, pero no por las primarias. Por lo que pasa en Venezuela desde hace años. Desde hace años y esa es la realidad. Lo que pasa es que vamos a ponerlo desde la parte bonita y vamos a ponerlo desde la parte funcional. La parte bonita es la que te dice que la mejor manera, la única manera de expresar algún tipo de preocupación para buscarle solución a Venezuela es a través de los mecanismos democráticos. ¿Por qué? Porque se encuentra una estructura de oposición que les dice que la única manera de generarle camino a la situación venezolana es a través del voto. ¿Ok? Entonces, yo me he visto un momento como senador de los Estados Unidos y yo estoy muy ocupado con mis problemas de los Estados Unidos, viene y me acerca una comisión a traerme el asunto de Venezuela, y esa comisión, este grupo de personas que vienen a hablarme del problema de Venezuela, me habla estrictamente del problema electoral. Mira, el gobierno atenta al problema de nuestra solución electoral. Ah, sí, oye, vale, qué malo es el gobierno con las elecciones, pero no les hablas de tortura, no les hablas de persecución, de entrega de soberanía, no se habla de la destrucción completa del aparato industrial venezolano, no se habla sobre los acuerdos a los cuales ha entrado Venezuela con países que se han declarado de manera formal enemigos de los Estados Unidos. No, de eso no, vamos a hablar del problema de que el gobierno no me deja hacer mi jueguito electoral interno. Por supuesto, yo como senador de los Estados Unidos, que sé de Venezuela, que está allá abajo, dice, este es el problema de las elecciones, vamos a reunirnos todos a decir, chicos, déjalo votar, no seas malo. Ahora vamos a la parte práctica que también tiene su realidad. La realidad es seguir vistiendo de democracia lo que sucede en Venezuela. Todos ellos saben que lo que sucede en Venezuela es un grandísimo problema. Todos ellos saben que la única solución es la extracción por un hecho de fuerza. En el fondo, en realidad, toditos lo saben. Pero toditos están en el mismo juego, el juego que marcó la administración Biden. Legitimar a Maduro en el poder. Por lo tanto, lo único que hay que hacer es mantener la mentira electoral. La preocupación por las elecciones tiene que ser acompañada y tiene que venir con ese eco, pues, porque la gracia es la legitimación electoral. Porque yo si quiero hablar de elecciones, eso solo lo hago en un lugar donde hay un presidente legítimo. Eso. Pero no lo hay. ¿Ves que esos temas no se tocan? Eso no se habla. Estás hablando del país que inició el proceso para desconocer a Maduro, que logró hacer que 60 países desconocieran el chavismo como gobierno. Pero no, ese tema ya no importa, eso no toca. Lo único que importa es, vamos a intentar hacer que esas elecciones sean lo más visiblemente limpias. Vamos a terminar de legitimar nuevamente a Maduro. Más nada. Es lo único que le interesa tanto a todas y cada una de las ratas que están corriendo en la mentira electoral, como a todas y cada una de las ratas generadoras de opinión, como a todas y cada una de las ratas de la comunidad internacional. Porque, no sé, hablar de elecciones con un presidente que no es legítimo, no me cierra, no, 2 más 2 me da cualquier cosa, no puede ser. Es que es Si increíble. yo estoy hablando de la amenaza de las elecciones, estoy validando al presidente actual. Y es que ya lo han validado en todos los sentidos, Porque recuerda que todo esto estamos hablando de las elecciones
que sella el periodo de 6 años de Maduro de las ilegales elecciones del 2018. Es que es un nivel de barbaridad que rompe con la lógica de cualquiera. Porque esto es muy importante, que la gente termine de comprenderlo, sobre todo el venezolano que sigue en la mentira electoral, en la discusión electoral. Maduro fue desconocido porque por fin, estos admitieron para el año 2018 que existe el fraude electoral. Por fin ellos admitieron, mira, lo que hizo Maduro fue un fraude electoral. Volvemos a recordar los números. Los números que Maduro dice que utilizó en el 2018, cuando en su campaña, su contrincante principal por la campaña era Henry Falcón, que venía de ser jefe de campaña de Capriles en las elecciones del 2013, que antes era gobernador del chavismo. Y que, bueno, los números que Maduro dice que obtuvo fueron muy similares a los números que el chavismo supuestamente obtuvo en las elecciones de la Asamblea Nacional del año 2015. Entonces, ¿por qué estos son fraudulentos y aquellos eran la base para decir que por aquella Asamblea Nacional votaron 14 millones y pico de venezolanos, 7 millones por la oposición y el resto por el chavismo? Porque fueron más o menos los mismos números. Es la misma mentira. Entonces, ¿cuál de las mentiras es la que se tiene que aceptar? Todas, ¿verdad? Eso es una cosa realmente vergonzosa. El mundo también está muy mal. Pero antes de que hablemos del mundo, ¿cómo se siente el venezolano de a pie? El señor que no llega ni a la quincena. El señor que escucha noticias y se encuentra con todo esto. ¿Cómo se siente? Mira, hace rato que el venezolano entró primero en un modo de supervivencia, ¿no? Porque se golpeó muy duro, pues se hizo realmente mucho daño. Nosotros tuvimos aquella etapa donde todo era escasez, colas larguísimas para cualquier cosa, y eso quebró realmente el espíritu de muchos venezolanos, fue lo que impulsó de manera grande el éxodo, hizo realmente un gran daño. Y ese daño quebró la conexión del venezolano con su país. No estamos hablando del venezolano que está afuera, vamos a hablar del venezolano que está aquí, que está en ese modo de supervivencia, que mira la burbuja, que ve cómo se descifra la burbuja, pero al mismo tiempo ve cómo está todo tan increíblemente podrido, ¿no? Siente hambre, siente desazón, pasó de esa parte que es increíblemente dura, que es esa parte donde tienes miedo, tienes incertidumbre. Ya el venezolano vivió tantos años de incertidumbre que ahora vive en la certidumbre de que esto se dañó. Y es una cosa realmente difícil que todos los países latinoamericanos, que todas las sociedades latinoamericanas deberían, hispanoamericanas, porque en España deben de entenderlo, que este periodo de incertidumbre que va viviendo cada uno de estos países se va convirtiendo después en un proceso de certidumbre de que esto se murió. Es decir, pasa a vivir como el cubano. Como el cubano que entiende que eso está allí, punto. Sí. Y listo, eso es lo que hay. Y con eso tenemos que vivir, pues. Y el que no quiera vivir en eso, que busque cómo salir en una lancha. Pero eso se quedó. Entonces en nuestra sociedad tenemos una gran parte de la sociedad que pasó de la incertidumbre a la certidumbre de que esto se perdió. Y eso es algo realmente grave, porque un país como Venezuela es muy fácil recuperarlo, un país muy fácil de ponerlo a arrancar y que camine a una velocidad extraordinaria. Y además es muy fácil entender qué es lo que hay que hacer, simplemente hay que hacerlo correcto. Lo hemos explicado en sus 200 ocasiones. Pero mientras tanto el venezolano está absolutamente desconectado del proceso político. Está intentando sobrevivir y amoldarse a una realidad donde siente que el futuro está muerto.
punto, y que si algún momento alguno de sus familiares que está afuera lo puede ayudar a salir, quedará esa como alternativa. Mientras tanto, si puede recibir algo de aquel familiar que está allá afuera y que no lo ha olvidado, oye, qué bueno, podré más o menos intentar respirar otro mes. Pero es increíble que ese daño social es profundo, es gigantesco. Y los países que están viviendo sus distintos procesos revolucionarios, que están en esta etapa de incertidumbre, de ese miedo a la violencia política, sobre todo esos saqueos estimulados, esos asesinatos a candidatos, ese tipo de cosas que están sucediendo en distintos países latinoamericanos. Este asunto de que un país como España, después de tantos días de las elecciones, todavía no sepa quién va a ser su presidente. Son cosas que van afectando de manera muy fuerte a la sociedad y son cosas que están programadas para eso, para generar en el ciudadano de cada uno de esos países un proceso de desconexión con su nación. Porque la incertidumbre los puso en un estado tal, psicológicamente tan inestable, que decidieron cerrar ese capítulo por bienestar de su propia salud. Es terrible. Bueno, pero recién decías el mundo. América está hecho un desastre. América está hecho un desastre. América está hecho un desastre. No hay una forma más correcta de decirlo, ni más educada. País que tomes, muy pocos están bien. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Y entonces hay que encontrarnos en los denominadores comunes. El denominador común, por supuesto, es el socialismo. Ahora, que hay un punto bien interesante. Vamos a ver la evolución dentro de los procesos socialistas, aquí mismo en América. Tú sabes que cuando utilizamos el término neocomunismo, es para que se entienda que es un proceso que evoluciona de lo mismo. ¿Qué es lo mismo? ¿Dónde está la realidad de todo este cuento? Esclavizar y someter a la sociedad. Eso es la base de cualquier proceso socialista. Llámese nacionalsocialismo, llámese socialismo científico, socialismo real, el que quiera. Cualquier proceso socialista, llámese progresismo. Cualquier proceso socialista viene hacia eso, a ese proceso de esclavizar y someter a la sociedad, bien sea porque la deprimiste, bien sea porque la banalizaste, porque la estupidizaste o porque la esclavizaste de manera directa, como en cualquier proceso de socialismo carnívoro. El proceso que nosotros estamos viendo de las herramientas que utiliza la estructura socialista en Latinoamérica está teniendo su cambio. Y un cambio que puede verse hasta en un momento como un hecho que vaya a traer real fricción entre miembros del propio Foro de Sao Paulo. Porque la avanzada progresista le ha traído muchísimos más resultados que el proceso tradicional carnívoro. La avanzada progresista ayuda a ese globalismo donde la nación se pierde, donde la nación simplemente pierde importancia y sobre todo se consigue una de las cosas vitales en ese esquema, que es la destrucción de la familia para poder moldear de cualquier manera. Entonces, hasta la misma naturaleza de algo como el chavismo, que es puramente carnívoro, se va a tener que ir moldeando al esquema más progre, cada vez más progre. Más allá del hecho de una Asamblea Nacional, como decíamos el año pasado, que venía a ponerse al tanto con la agenda, la propia ejecución de muchas de las cosas van a tener que cambiar para no generar roces con las decisiones del foro. Ahora, ¿cómo se va a entender las decisiones del foro frente a los acuerdos con el bloque de los BRICS? Ahí vamos a ver varias cosas que van a ser bien interesantes con el futuro de cómo se va a seguir destruyendo. Fíjate que esto es bien importante tenerlo claro. Seguir destruyendo. Porque la única manera de parar estos procesos de destrucción es algo tan básico como hacer lo correcto en cada una de nuestras naciones. Entender nación. Para que exista una nación fuerte, sociedad fuerte, familia fuerte, individuo fuerte. Nada de eso se hace en ninguno de los esquemas del socialismo. Todos buscan la destrucción o esclavitud de la sociedad. Entonces, es muy importante partir de ese principio. En el caso específico de Venezuela, todo es a toda esta rama de candidatos y de eventuales líderes
del país y esta lucha por un nuevo liderazgo de país, ofreciendo democracia, ofreciendo el juego democrático. Venezuela está en un estado de destrucción realmente increíble. Es impresionante el daño que se ha hecho en el país. Y el proceso de inestabilidad de gobierno. Una fotografía de lo que se vio en Argentina hace una semana y pico, con los saqueos y todo este tipo de cosas. Una fotografía de lo que se vio en Chile cuando se destruyó el metro y los saqueos constantes, de lo que se ve en Colombia de vez en cuando, de lo que se vio en Ecuador hace un tiempo. Los procesos revolucionarios logran un proceso de ingobernabilidad, que encienden y apagan a gusto. Eso lo vemos clarito en cada uno de estos países donde pusimos esta pequeña foto ahorita. Lo encienden y lo apagan a gusto. En Venezuela, si ocurriese algo que extrajera a Maduro, como dicen estas bestias, el problema es Maduro, extraen a Maduro y se juega a la democracia, el nivel de ingobernabilidad al que sería sometida Venezuela es algo realmente que pasa a lo criminal. Pasa a lo criminal. Es una cosa que sería increíblemente absurdo. Porque aquí sí dejarían el botón encendido un muy, muy buen rato. Para que el nivel de destrucción genere una herida increíblemente profunda en la sociedad. Entonces es muy importante entender el hecho de hacer lo correcto. En el caso venezolano, para hacer lo correcto está lejos de cualquiera de estos candidatos que te viven diciendo la democracia, el voto, los arreglos, vamos a llegar y vamos a buscar la reconciliación. Todo eso es absolutamente falso, porque el país cuenta con el enemigo interno. El enemigo interno hoy está en el gobierno, el enemigo interno, si jugamos a la democracia, es la oposición. Está dentro del gobierno porque está dentro de todo el aparato político del gobierno. Si no se le toma como enemigo, como algo que quiso, participó en la destrucción de Venezuela, y eso lamentablemente nada más se puede hacer a través de un gobierno de fuerza, y eso se llama dictadura, gústele o no le guste a cualquiera, es mentira, porque el país queda en una debilidad increíble y esa ingobernabilidad se detonaría de manera inmediata. Entonces, es muy importante que el país termine de no solo pasar la página a la mentira electoral, sino entender la realidad política básica de la situación que estamos como país. Ahora, ¿qué pasa con esa situación en la que estamos como país? Sobre esa realidad tan espantosa como la que está viviendo Venezuela, la pasamos a cada uno de esos países, de los países latinoamericanos, hasta iberoamericanos. Si nos ponemos en serio a entender cuál es el disparadero político que estamos viviendo. En el caso de España, estamos viviendo un disparadero que, como hablamos nosotros en un programa que hicimos en el 2018, hablamos de que cuando pusieron a Sánchez, Sánchez venía a juntarse con lo peor de España y que iba a buscar la destrucción de España. En ese programa hablamos de que quizá tendríamos que hablar de pronto de una España que ya no es reino, de una España que no es como la que la conocemos. Y toda esta realidad es producto de lo mismo. Son procesos de desintegración de naciones, son procesos bien estudiados en cada uno de los sentidos, donde va fomentando en Latinoamérica procesos indigenistas, donde va fomentando estimulando de manera más fuerte en España procesos separatistas, donde va estimulando en procesos ideológicos muy duros como el que está viviendo los Estados Unidos, donde simplemente la razón de ser de la unidad de la nación de los Estados Unidos se ve golpeada por un proceso progresista que banaliza absolutamente todo y debilita a la nación, y los que quieren la nación se enfrentan a que están siendo bombardeados por un esquema que los va destruyendo. Entonces buscan mentirse, buscan someterse a nuevas ideas de recluirse en nuevos espacios secesionistas. Todo ese tipo de ruidos, todo este tipo de cosas, ¿tiene alguna razón de ser dentro de la realidad de la sociedad de cada uno de los países? Pues no. Tiene una razón de ser frente al hecho político ideológico del socialismo. Entonces, como naciones tenemos que terminar de comprender hasta dónde la penetración del socialismo es tan increíblemente profunda, desde las academias al hecho político y a la ejecución de gobierno, y cómo extraerlo, cómo detenerlo. En el caso de Venezuela, yo quiero ser muy claro y muy enfático. No existe ningún tipo de vía democrática para poderlo hacer. Ahora,
¿Cómo se hace cuando la gente no entiende qué es socialismo? Te dicen que no, que son gobiernos populistas, pero yo creo que no son sinónimos. No, no son sinónimos, hemos dejado bien claro. El populismo es una herramienta del gobierno, una herramienta para llegar al poder y hasta para el propio ejercicio de gobierno. Decir que Trump no es populista es una estupidez. Decir que la ejecución del gobierno de Álvaro Uribe en su momento no fue populista es una estupidez. Decir que Trump es socialista es una estupidez. Por eso, Seguro. entonces, vamos al punto. El populismo es una herramienta de ejercicio de gobierno. El socialismo ha buscado desde todo el principio revolucionario someter a los países a un proceso de destrucción, someter a las sociedades a el caos, a procesos de estimular en aquel momento la lucha de clases, hoy a los procesos de mini tribus, los gays, los otros, y las 100.000 y una agenda, las ultrafeministas, y cada uno ir generando un proceso de tribu que va simplemente desmembrando el tejido social de una nación. Es muy fácil querer ver el asunto como lo ven mucho imbécil en mi país, diciendo, no, estos son unos ladrones. Claro que son unos ladrones. Socialismo y crimen siempre van de la mano. La pistola con la que te están matando está hecha en socialismo. Esa es la gracia de todo eso y eso es importante entenderlo. Cuando lo vemos en cada uno de nuestros países vamos a encontrar el mismo hilo rojo socialista. Negar el proceso ideológico, venirse a mentirse con el cuento, no, eso es de derecha, izquierda, eso es anacrónico. Eso, cuando te encuentras con un fenómeno de eso, simplemente dale la espalda. La persona es profundamente estúpida. Es una persona que se comió aquella gran mentira perfectamente edificada del fin de la historia y las muertes de las ideologías, que hizo que las barreras naturales de cada uno de los países permitieran los desastres que estamos viviendo. Porque aquello fue perfectamente bien ejecutado, fue perfectamente bien planificado para desmontar la defensa natural frente a los procesos socialistas. El proceso ideológico siempre va a estar ahí. Eso es una realidad. La única manera de que el proceso ideológico desaparezca es porque uno de esos esquemas ideológicos logró definitivamente aplastar al otro. Y cuando lo aplasta, simplemente ejerce el control. El control que vivió el proceso soviético durante todas sus etapas, durante todos esos años. El control que ejerce en ese ambiente de estos países de mentira, como Corea del Norte, o la realidad que vivimos en nuestro continente con Cuba, la realidad que estamos viviendo en Venezuela. ¿Por qué? Porque llega a un espacio donde todo lo que hay es socialismo, donde ni siquiera se admite. Tú sabes que en estos días estaba conversando con una persona que me preguntaba sobre el hecho de por qué Maduro intervenía al Partido Comunista. Y yo le decía, mira, todos los países que intervienen a los partidos comunistas, que someten y logran poner orden al comunismo, florecen, van bien. Pero cuando un país socialista somete al Partido Comunista, eso se llama monopolio. Porque es incorporarse, es quedarse con todo, no es establecer, mira, no, nadie es más comunista que yo, tú tienes que ser parte de mí. Y entonces cuando vemos estos fenómenos, es impresionante entenderlo. Por eso es que cuando no se entiende este tipo de realidades desde un proceso ideológico, cuando no comprendemos el fondo ideológico de todo lo que nos está sucediendo, no podemos entender absolutamente nada. Y cada una de esas herramientas ideológicas son fundamentales para ver completo todo el panorama. Ahorita estábamos hablando del mundo, vamos a alejarnos un poquito de América Latina y nuestra realidad, Jenny, para enfocar la luz un poquito ahorita sobre África. En estos últimos 2 meses hay una cantidad de golpes de Estado en países africanos. Y cada uno de estos nuevos líderes, hoy estaba viendo escenas increíbles de lo que se está viviendo en el Congo, que todavía no han cambiado de gobierno recientemente, pues en esta última semana. Pero la masacre que se está viviendo es impresionante. El asunto es que cada uno de los países donde están habiendo estos cambios, por supuesto, el primer mensaje es un proceso casi que de venganza por el colonialismo.
El primer objetivo es Francia, que todavía mantiene de manera formal su pata en cada uno de estos países, de la repartición del continente africano. Entonces, cada uno de estos países que se han ido revelando, sobre todo, todos quedan en lo que fue la órbita del colonialismo francés. Cada uno de estos países le hacen algún tipo de referencia positiva a el país que en ningún momento, en aquel momento de la repartición, estuvo allí, no los colonizó. Entonces, qué bueno eres, Rusia. Y entonces hacen sus carantoñas a Rusia y a Xi Jinping y se despiden con gracias, camarada. Viviremos y venceremos. Y cosas como esa. Pero el problema no es ideológico, ¿verdad? No, El problema no es ideológico, no hay un eje, no existe ningún tipo de este tipo de asociaciones, no hay ningún tipo de vinculación, no hay un aparato político detrás de cada una de estas cosas. Por eso es que se hace tan difícil mantener una conversación con alguien que no quiere mirar la realidad de lo que se está viviendo. Cuando se banalizan los procesos ideológicos, cuando se asume aquella estúpida y criminal mentira del fin de la historia, simplemente se entrega hasta el alma de una nación, se entrega hasta el alma de los individuos, porque el proceso socialista busca eso, busca tomarte el alma. Y ahí vuelvo a recordar aquellas palabras de Juan Pablo II. Tú sabes que hay un libro al que he hecho mención acá de una persona que yo le tenía estima porque sus últimas acciones son deprimentes, que es José María Aznar. El expresidente español hizo un libro que se llama Retratos y Perfiles, y en ese libro hace mención de una conversación con el presidente Sanguinetti y Juan Pablo II. Y frente a una pregunta de Sanguinetti, frente a lo que tuvo que vivir Juan Pablo II en Polonia, lo que tuvo que vivir de muy joven frente a todo el proceso, lo que significó la Segunda Guerra, siendo Polonia, pues, patio de juego de los nazis y de los comunistas. Juan Pablo II le hace mención donde existen dos tipos de totalitarismo, todos muy feos, pero uno de ellos busca robarte el alma, haciendo una mención clara hacia el proceso comunista. Es importante entender eso. Cuando nosotros banalizamos lo ideológico, técnicamente estamos entregando el alma, no solo de la nación, sino de nuestros hijos. Recién hablabas del Papa Juan Pablo II y me hiciste acordar del usurpador de la silla de Pedro, Pancho, que se fue a Mongolia y le mandó augurios de buenos deseos a don Xi Jinping. Sin duda. Alto pana del Bergoglio. Pues. El Bergoglio, todo, no importa, y más China, ¿cuántos católicos mata por medio del año? Es impresionante. Sí, pero a Pancho eso no le importa. No, eso no le importa, si no le importa a los católicos que matan en África, si no le importa poner a promotores de la agenda LGTB en altos cargos de gobierno, si no de gobierno vaticano, si no le importa subir a dueños de burdeles, a jueces dueños de burdeles, a altas posiciones de institutos vaticanos. Sí, bueno, lo que pasa es que ahí vamos a otra cosa, ¿no? Y otra cosa que son temas incómodos, ¿no? Son temas que a mí no me gusta mucho tratar, pero tú sabes que yo, desde que llegó Bergoglio, yo siempre lo tuve como el Bergoglio y lo puse como algo que venía a hacer daño. ¿Y por qué? ¿Por qué tan sencillo uno puede decir el tipo viene a hacer daño? En mi país esto es un tema muy incómodo de tratar. Simplemente porque pertenece a la Compañía de Jesús, porque es jesuita. No iba a hacer otra cosa que daño. Porque son 500 años de historia. Porque fueron corridos de España, porque fueron corridos de Portugal, porque fueron corridos de Rusia, porque fueron hasta corridos del Vaticano. Entonces no se puede esperar otra cosa, pues. Entonces es lo mismo que cuando tú vienes y dices, este estuvo todo el tiempo vinculado a la izquierda, pero él cambió. Sí, claro. No, mira, él dice como Fidel, yo no soy comunista. Y te lo vas a creer.
El tipo viene y se dice, no, yo represento a la oposición, pero mi discurso es exactamente el mismo que del gobierno socialista. Por eso, vamos a enfrentar a las realidades. Hay expediente, pues, hay un expediente que te marca lo que hacen está mal. Tú vas a aplaudir, vas a darle tan siquiera la posibilidad de que esta vez no lo hagan mal. No están hechos para hacerlo mal, están diseñados para hacer daño, porque lo que se busca es hacer daño. El socialismo siempre ha hecho daño, nunca ha traído algo positivo, siempre ha generado heridas muy fuertes en cada una de las naciones, siempre ha dejado una estela increíble de destrucción, siempre ha sido una herramienta para utilizar a la sociedad, siempre ha generado pobreza porque necesitan a la gente pobre. Oye, resulta que cuando tomamos cada uno de esos puntos, en cada uno de los lugares donde la Compañía de Jesús actuó con fuerza, encontramos lo mismo. Entonces, es natural la vocación de un personaje como el Bergoglio que se vuelque hacia un esquema como ese, hacerle carantoñas a Evo, a Maduro, a López Obrador, ponerle mala cara a Trump, sentirse tan a gusto enviándole saludos a Xi Jinping. Es absolutamente natural. Es lógico que suceda así. ¿Por qué? Ahí está el expediente, ahí está esa realidad. Es una realidad que por eso uno puede decir, esto va para mal. Negarlo, que es en donde entra siempre un proceso que resulta en discusiones incómodas con muchísima gente, cuando uno te dice, pero es que tú no puedes tener un preconcepto o un prejuicio sobre qué. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Si esa es la realidad tan sencilla, ¿cómo que no? Tú me vas a decir, mira, esta persona de vez en cuando se viste de drag queen, pero a mí me gusta que ella sea la coordinadora de los estudios infantiles de nuestros hijos. Perfecto, sin problema. Sin problema, ¿verdad? Bueno, lo mismo sucede con cada una de este tipo de cosas. Si nosotros negamos la realidad de los expedientes, de lo que vincula al hecho de la persona, su accionar, hacia qué pertenece, qué brinda, por favor, hay que tener en claro mucho esto. Fíjate, Venezuela hoy está increíblemente destruida. Increíblemente destruida. Venezuela es un país católico y por primera vez tenemos un papa latinoamericano. Ese papa es jesuita. Pero resulta que el general de la Compañía de Jesús en la actualidad es jesuita, es venezolano. Y aquí se le conocía como el cura rojo. Simplemente. ¿Por qué? ¿Qué parte no se entiende de esa unión, de esa vinculación de trabajo? ¿Qué parte no se entiende de esos 500 años de historia? ¿Qué parte no se entiende de que toda esa estructura asquerosa de la teología de la liberación está bañada por cosas que se han dicho de manera clara? Porque si vemos ese aparato y vemos la confesión de aquel director de la KGB donde dice, sí, esto lo hicimos nosotros. La teología de la liberación lo hicimos nosotros. Entonces, frente a todo ese tipo de realidades y frente a ese daño gigantesco que se está viviendo hoy, como tú dices, el usurpador de la silla de Pedro se siente tan a gusto con este tipo de cosas. Yo creo que va más allá de hasta el hecho político de cada uno de nuestros países, va más allá del entendimiento ideológico, ese increíble quiebre al sentido común que tienen todas nuestras sociedades, donde todas nuestras sociedades a nivel global han sido increíblemente estupidizadas y se banaliza lo que simplemente es lógico, correcto. Se banaliza el 2 y 2 son 4, donde se empieza a admitir que 2 y 2 pueden ser 5 o 3, depende de la óptica, de lo que quiera hacer aquella persona que se siente jirafa o se siente hombre o se siente niña de 5 años, siendo un hombre de 50 años. Es cuando se admite lo que no es correcto, cuando se admite lo que no es natural, cuando se banaliza la realidad, cuando se esperanza frente a un expediente negativo, simplemente lo que queda es el desastre que estamos viviendo hoy como sociedad a nivel global. Lamentablemente es muy triste. ¿Te habrá pasado? No, el socialismo no es malo, el comunismo es malo. ¿Y qué es la diferencia? Nunca entendieron que son solo dos maneras de esclavizar, una por la fuerza y otra por el voto. Sí, pero en definitiva las dos destruyen. Totalmente.
Y es O más, sea, uno es bueno y el otro es malo. y es más, tú sabes que cuando el comunismo formal, carnívoro, por supuesto busca la destrucción, pero entonces está el ruido interno de una sociedad que dice esto hay que detenerlo de alguna manera, y pueden haber esperanzas y estallidos de alguna manera, pero cuando el proceso es simplemente socialista, envilece a tal nivel, deprime a tal nivel, que la sociedad se queda absolutamente desarmada. Noel, tenemos que dejar la charla para la semana que viene, que Dios mediante volveremos a convocarte porque hay que seguir insistiendo. Venezuela tiene todo para volver a ser el faro de América. Y si desde aquí podemos poner una pequeña gotita, va a estar todos los domingos a esta hora. Gracias. Muchas gracias, Noel. Gracias, Jenny, gracias a todos, señores, muy buenos días y que viva Venezuela. Viva Venezuela. Y nosotros nos reencontramos, Dios mediante, el próximo